¿Te has puesto a pensar cómo vive la vida la muerte? Yo en ocasiones creo que la muerte vive completamente sola y triste. Si te invitara a conversar la muerte, ¿aceptarías? Si te ofreciera un café, ¿también lo aceptarías? Es paradójico. La muerte nos tiene a todos, pero no tiene a nadie. Jóvenes que nos ven desde su casa, los invitamos a seguir esta charla que seguro te va a interesar. Hablemos acerca de la muerte. Con nosotros, la filósofa Mónica Mendoza. Azcapotzalco, tu alcaldía, hoy con la muerte. Pues muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, sea la hora que usted esté escuchando y viendo esta transmisión. Mi nombre es Félix Bailón de Irineo Música y Pedagogía y les damos la más cordial bienvenida a esta especie de conversatorio. A ver si no ve usted mucha sangre porque nos vamos a tirar a los leones. No sabemos qué vamos a hablar, pero sí sabemos que yo por lo menos estoy emocionado, estoy nervioso, porque vamos a escuchar a una maestra, filósofa, y yo no soy filósofo y yo quiero escuchar de filosofía, pero yo no sé de filosofía, pero yo estoy seguro que los chicos, niños y jóvenes se van a sorprender de lo hermosa que es la filosofía. Tenemos acompañándonos esta tarde en este festival de Día de Muertos en Azcapotzalco, la maestra Mónica de la UNAM, orgullosamente de la UNAM, maestra Mónica Mendoza, que pues le pedimos que habláramos el día de hoy de filosofía y de muerte. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Se siente a gusto hablando de estas cosas aquí con Encantado de estar aquí en este lugar hermoso. Muchísimas gracias, es una casa de la cultura preciosa. Y gracias a ti, Félix, por invitarme a estar aquí. Pues que casi todo el mundo, todas las personas que vienen a esta casa de cultura se quedan con una buena impresión de que es muy bonita, de que es muy grande, de que es muy lujosa, pero además tiene algo más. Por aquí ha pasado la música, ha pasado el arte, el cuentacuentos y hoy la filosofía. No le apaguen, no le cambien de ¿cómo se dice? Ya es que ya no es de canal, no le cambien de link, porque mucha gente le tiene miedo a la filosofía, maestra. Ya la filosofía puede tener una connotación, un prejuicio, o sea, la gente sí le tiene miedo a la filosofía. Yo digo que los niños y los jóvenes filosofan todo el tiempo. Absolutamente de acuerdo, Félix. Las niñas, los niños, los adolescentes son filósofos por naturaleza. ¿Y qué implica que sean filósofos? Pues que se preguntan y se cuestionan todo lo que ven a su alrededor. Me parece que esa chispa de la que habla un filósofo que se llama Remo Bodey, dice que es una chispa que tenemos internamente, inherentemente desde pequeñas y pequeños, y que esa chispa, desgraciadamente, conforme va pasando los años, se va perdiendo. ¿Por qué? Pues por las estructuras morales, a veces los métodos de educación que no son, digamos, tan inspiradores para generar pensamiento reflexivo de manera permanente, pero indudablemente niñas, niños y adolescentes son filósofos por naturaleza. Entonces, y tocar estos temas como la muerte, pues son temas que, sobre todo en nuestro país, nacen con ellos, están en la cotidianidad y todos los años, como en este momento que estamos celebrando esta fiesta de muertos, pues es un tema recurrente en nuestro país. Entonces, yo creo que hay que tocar todos esos temas y el abordaje filosófico implica fundamentalmente que estén cuestionando todo lo que en el cotidiano pueden no cuestionarse. Es decir, la filosofía implica que estar en un estado de asombro, yo diría, permanente. O sea, lo cotidiano puede ser que uno se deje de preguntar cosas.
Sí. Y yo creo que algo cotidiano es que cada año celebramos el Día de Muertos, nos pintamos de panditas, nos pintamos la cara, andamos en la calle pidiendo calaveritas, y muchas veces no nos cuestionamos de dónde vienen estas cosas. Pero este año, el Día de Muertos es diferente. Así es. Y por eso pedimos hablar de filosofía, junto con los otros conversatorios que hemos tenido. Hemos tocado el tema de la filosofía, la muerte, porque ahora sí la tenemos cerca, y a ver si nos burlamos como decimos que somos tan burlones o... Claro. Tocas un tema muy, muy importante. La muerte, desde la filosofía, se puede analizar de muchas maneras, ¿no? Una manera es entenderla como un acto natural, como un acto biológico, pero también se puede entender como un acto metafísico, es decir, la idea de la trascendencia, de que no solamente somos cuerpos, sino que también este cuerpo tiene una, digamos, como lo que el cristianismo llamarían un soplo de vida o una energía vital, pensando en los griegos. Bueno, hay además del cuerpo y la carne y los huesos y la sangre, hay algo que insufla vida, algo que lleva al movimiento, y se puede mirar también desde esa perspectiva. Sin embargo, el mundo contemporáneo, las sociedades que somos actualmente nos han llevado a otros terrenos de cómo concebir la vida y cómo concebir, por supuesto, la muerte. Y estoy pensando específicamente en que antes se entendía muy claramente lo que era la muerte. O sea, si la persona no reaccionaba, si no respiraba, si no se le sentía el pulso, pues era una persona que ya se consideraba que estaba muerta, ¿no? Pero ahora no. Ahora, con toda la tecnología al servicio de la medicina, de las neurociencias, ya se ha transformado el concepto de muerte. Y entonces se habla de muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? Clínicamente no se va a concebir a alguna persona que ha muerto si no tiene esta muerte cerebral, porque puede tener algunos signos vitales todavía, pero clínicamente está una persona ya sin vida cuando hay muerte cerebral. Antes no teníamos como esta diferencia, pero ya se me fue lo que te iba a decir de los jóvenes y la pandemia, de que ahora, de que hay muchas maneras de mirarla y de analizar la muerte. La muerte es uno de los temas, yo diría que fundamentales, si no el fundamental, en la filosofía. Y pensando desde la tradición griega, inclusive toda la tradición prehispánica aquí y de muchas religiones antiguas, la muerte es, sin temor a equivocarme, el tema. Es el tema de la filosofía. Platón nos va a decir, al igual que Séneca, a lo mejor con alguna diferencia no tan sustantiva, que la filosofía es una preparación para la muerte. Ajá. Y es una preparación para la muerte porque en el fondo es un canto a la vida y es una reafirmación de la vida, y eso me hace recordar también a Nietzsche. Nietzsche va a decir el amor al instante, el amor al segundo, porque es un reafirmar la vida. Él habla del eterno retorno de lo mismo, pero en un sentido metafórico, al pensar que tenemos que amar la vida con tanta intensidad que puedas repetir este instante en el que tú y yo estamos aquí, con todas y todos los que nos acompañan, y desees ese instante eternamente, ¿no? Es una reafirmación, sí. Yo voy a tratar de situarme, o voy a tratar de ponerme en los zapatos de un chico, un adolescente, un niño crecidito, porque a mí esto me evoca algo muy importante que me gustaría transmitir a los chicos, que es el hecho de que yo en mi adolescencia era católico o cristiano, pero no sabía por qué. Ya. Pero a donde voy es a esto. La celebración del Día de Muertos tiene que ver un poco con esto, con este sincretismo entre lo cristiano, lo prehispánico. Pero yo aquí quiero citar algo que me encontré por ahí, maestra, que dice así: los dioses son para la eternidad, pero Dionisio es el dios que muere y con ello comparte y se une a lo humano. Quiero pensar que antes de Cristo había un Dionisio. Sí.
Y yo no sé qué tanto se parezca este Dionisio, y yo no sé si los chicos y chicas allá del otro lado de la pantalla tengan la concepción de quién fue Dionisio. Wow. ¿Y qué? ¿Esto lo escribió usted, maestra? Sí, yo lo escribí en una tesis. Además, también hay otra frase de la risa de Dioniso nacen los dioses, de sus lágrimas los humanos, ¿no? Y de una vez voy a decir la otra que encontré, pero también Dionisio resucita. Así es. Y con ello, amorosamente puede ser consuelo humano de la inmortalidad. ¿Por qué iba con lo del cristianismo? Porque la gran promesa del cristiano es la vida eterna, el nunca morir. Así es. Me regreso a lo que habías planteado en un principio. La muerte, además de un fenómeno biológico, de un fenómeno natural y de un fenómeno metafísico pensando en la trascendencia, también es un fenómeno social. Y en ese fenómeno social lo rodeamos de ritos, lo rodeamos de eventos y de fenómenos que tienen que arropar ese duelo y ese cambio, esa ausencia. Me gusta pensar en estas contradicciones o en estas paradojas, pero es la presencia de la ausencia, ¿no? Cuando alguien muere a un ser querido, llega una ausencia, ¿no? Aunque suene extraño, pero es esta contradicción de la misma muerte. Y me parece que como fenómeno natural, como fenómeno biológico, como fenómeno metafísico y como fenómeno social además, encierra todos. Por eso Dioniso es tan importante, porque encierra todos nuestros temores, encierra todas nuestras pasiones, con pasiones estoy hablando de manera general, ahí están todos nuestros miedos, toda la angustia, pero también la identidad. Una de las características más, enfáticas de por qué hablar de la muerte y por qué la muerte es un tema social y es un tema filosófico y profundo, es que los seres humanos tenemos una resistencia a ser temporales. ¿Por qué los seres humanos morimos? ¿Por qué los seres humanos no perduramos en el tiempo? Y de allí la función de los dioses, y de allí la función de Dionisio, porque Dioniso se vuelve, y muchos han hecho analogía de todos estos dioses antiguos, inclusive con Jesús, ¿no? Que resucita. Es decir, todo el cristianismo bebe de las fuentes antiguas, bebe de las fuentes egipcias, de los persas, de los mismos griegos, y tiene que ver con cómo los dioses reflejan y son manifestación de todas estas pasiones y todas estas angustias y esta finitud. Parece que los dioses son el consuelo a nuestra finitud, a nuestro convertirnos en cadáveres. Y yo no sé si tú lo has pensado, pero me ha topado con muchos chicos y chicas que claro que piensan en su muerte, piensan en la muerte como algo lejano, pero la piensan y hay una recreación de cómo podría ser inclusive el más allá, ¿no? O qué hay más allá de la muerte, que es también una de las preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. Pero me parece que Dionisio es esta representación, tal como muchos otros dioses, de cómo conjuramos todas nuestras angustias de ser finitos. Y con ser finitos me refiero a ser mortales. Sí, yo no sé si esto que hace un momento explicaba sobre Nietzsche, esta idea del eterno retorno, pero también una idea que yo escuché por ahí de alguien que no es un filósofo, pero decía, hacía una explicación, daba una explicación de que este momento no tiene tiempo, y al no tener tiempo, pues este pequeño instante, por llamarlo de alguna manera, o por tratar de ubicarlo en el tiempo-espacio, este segundo no tiene tiempo. Y como no tiene tiempo, claro, es infinito. Claro. Y al ser infinito, es la vida eterna. Claro, eso me recuerda a San Agustín. Sí. San Agustín con el triple presente. San Agustín planteaba que no existe el tiempo como nosotros lo entendemos,
como normalmente hablamos de él, sino que él va a hablar de un triple presente, porque es un presente del pasado, es un presente del presente y un presente del futuro. Porque cada instante, en el momento mismo en que se presenta, está muriendo, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de San Agustín, pues ya la primera vez que dije San Agustín, desde hace unos segundos, ese segundo ya no va a volver a repetirse. Entonces, cuando uno toma conciencia profunda del tiempo y de que este tiempo se hace presente, pero en ese mismo presente se va muriendo, es cuando uno empieza a darse cuenta que hay que amar la vida. Y en ese sentido me parece que San Agustín está muy cercano a Nietzsche, y también creo que está muy cercano porque es un fenómeno de lo humano, de todas las latitudes y de todos los tiempos, esta necesidad de eternizarnos, porque sabemos que cada segundo nos estamos muriendo, ¿no? Y me parece que ya para traer de San Agustín a Nietzsche y traerlo aquí a México, por eso es tan importante la figura de la muerte y de la calaca, ¿no? Porque qué paradoja, qué contraste tan extraordinario tenemos en nuestra cultura, en donde la muerte tiene vida, ¿no? En donde la muerte baila, canta, se viste elegantemente, se maquilla, y entonces cuando es como Dionisio que puede morir y puede revivir, en el caso de la Catrina, pensando en este personaje mexicano, es un personaje que tiene vida. Entonces, nuestra cultura, en ese sentido, es una cultura peculiarísima, porque representa a la muerte como algo que tiene vida. Es finalmente un dios también, un dios que se asemeja a todos los dioses antiguos. ¿Podría la filosofía ayudarle a los niños, a los jóvenes, a entender estos conceptos que al parecer pueden llegar a ser complicados? Pero poniendo un ejemplo concreto que un chico pueda entender, ¿cómo podría ayudar la filosofía en este caso, en estos tiempos de pandemia, en estos contextos de fiestas, que es también medio paradójico, ¿no? Como que festejamos algo que nos hace, que nos duele tanto? Pero ¿cómo ayudaría la filosofía, o cómo le podría ayudar a estos chicos pensando, por ejemplo, en esta idea de que puede ayudarnos a no sufrir tanto por esto que ya pasó, que nos genera nostalgia y decir, se fue, ¿no? Que puede ser desde un perrito hasta un billete de 500 pesos que se me perdió cuando fui a las tortillas, ¿no? Claro. Esta cosa que ya perdí, que ya pasó, pero que no está pasando en este momento. Y ese futuro que no pasa, que no existe, que todavía no sabemos, pero ya lo estamos imaginando, tanto en lo pasado como en lo futuro, nos está angustiando. Claro. Y este momento no lo estamos reconociendo. Así es. ¿La filosofía le ayudaría a un chico, a un joven, a entender esto? Absolutamente. De hecho, yo creo que la filosofía, tal como lo pensaban en el mundo antiguo, también es una medicina del alma. Y es una medicina del alma, de hecho, en algún momento a los filósofos se les consideraban los médicos del alma. ¿Y por qué médicos del alma? Porque nos ayuda a entender. Porque a veces en este viaje de conocernos a nosotros mismos y de conocer el mundo que nos rodea, y por ejemplo en la adolescencia, no sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo mi adolescencia en donde no entendía muchas cosas. Y me preguntaba por qué las cosas son así, y por qué pasa esto, y por qué pasa el otro, y no entendía el mundo. Y eso me generaba mucho dolor y me generaba mucha angustia, y decía, es que esto no es lo que me enseñaron mis padres, ¿por qué pasan estas cosas? Y ahora, en este contexto en donde vivimos mucha violencia visual, mucha violencia verbal, mucha violencia directa, ¿no? Me parece que las y los jóvenes pueden estar todavía cuestionándose, pues, de qué se trata la vida, ¿no? De qué se trata la vida, de qué se trata la muerte, de qué se trata el sentido. Y en ese contexto la filosofía nos ayuda a entendernos nuestro lugar en el mundo, cómo queremos posicionarnos en el mundo
y la gama de filosofías y de filósofos que uno puede estudiar y analizar es extraordinaria. Entonces, te da respuestas de todo. Yo siempre les digo en mis grupos, en mis clases, que gracias a la filosofía no he necesitado terapia, ¿no? Yo creo que, de verdad, porque... Habérmelo dicho antes, ¿no? Porque te ayuda a entender, creo que te da muchas herramientas para entender el mundo y entender a los otros. Y fundamentalmente entenderte a ti. Porque a veces, decía Heráclito, siglo VI antes de nuestra era, que lo más desconocido a nosotros mismos somos nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces, regresando y pensando Heráclito con esto también de la muerte, es cómo me conozco yo frente a la muerte, cómo me conozco yo frente a mi propia muerte, que yo no voy a vivir, ¿no? Digo, esto no lo dice Heráclito, esto ya lo estoy recreando yo, pero cómo yo, que no voy a vivir mi muerte, cómo sí la vivo en el presente, esto que dices, ¿no? O sea, vivo en el pasado, vivo en lo que viene, y también es un signo como muy posmoderno, esta ansia de estar siempre o en el pasado o en el futuro y no estar aquí, ¿no? Creo que la filosofía nos ayuda mucho a saber estar aquí y estar y disfrutar el segundo, y lo dice Nietzsche, y lo dice Spinoza y muchos otros filósofos, no sé, Aristóteles también estaría pensando en la vida es aquí, ahora, la que tenemos de carne y hueso, y me parece que es un excelente antídoto, dice también Remo Bodey, contra el fast food, es decir, la vida rápida, ¿no? La vida rápida, todo rápido, todo fácil, todo a la carta. La filosofía nos ayuda a estar con nosotras y nosotros mismos, nos ayuda a estar con las y los demás, nos ayuda a estar con el mundo, con los animales, nos ayuda a meternos en nuestra conciencia y a pensarnos y a vivirnos, a gozarnos y a sufrirnos, pero no en un sufrimiento lastimero, no, es un entender que mis emociones, que el pathos, le decían los griegos así, de pasiones, es de lo que estoy hecho o de lo que estoy hecha, ¿no? Y que si sufro y si tengo dolores, es parte de mí, como aceptamos y como son los otoños del mundo y como son las erupciones y las primaveras y las erupciones del volcán del mundo, así también mi ser. Entonces, sí, yo les invito a que lean filosofía, les va a encantar. Bueno, Nietzsche, Spinoza, Kant, San Agustín, pero yo no escuché que mencionara a Carlos Cuauhtémoc Sánchez o libros como ¿Quién se ha llevado mi queso? No. Eso, o sea, eso no es filosofía. No. Que yo quería llegar a este punto porque Okay. me parece que hay también un prejuicio respecto a eso. Y porque además creo que eso sí también es fast food. El hecho de llegar a libros o contenidos facilones, no porque que crea yo que la filosofía tenga que ser muy complicada, sino más bien porque creo que nos tendría que ayudar a comprender, y esto no sé si está demasiado pausterizado, está demasiado digerido y ya no le permite a los chicos pensar. ¿Será por ahí? Sí, es una literatura edulcorada, ¿no? Es como le quitaron lo profundo. Es decir, porque cuando uno lee estos libros, se da uno cuenta que hay ideas allí que plantearon filósofos de todos los tiempos, ¿no? Y que es parte de la sabiduría, no solo de la sabiduría de los filósofos, sino de la literatura, de la historia, del conocimiento que uno puede obtener de la historia. Lo que pasa es que toman una idea y la decoloran, no sé cómo decirlo, la decoloran, la hacen atractiva y la ofrecen como un producto, digamos, de fácil digestión. He escuchado últimamente esta idea de convertirse en la versión de uno mismo, ¿no? Oigo mucho eso. Sí. Y yo le... Cualquier cosa que quiera decir. Ajá, sí.
es que te tienes que convertir, no sé si están anunciando un gimnasio, ¿no? Sí. Para hacer pesas y ejercicio, entonces vas al gimnasio para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y si vas a la escuela, te tienes que convertir en la mejor versión de ti mismo. Y esa idea, en el fondo, es una idea muy profunda de la filosofía y que puede estar a lo mejor todavía más vieja, pero recuerdo la primera idea que me viene a la mente es esta sabiduría píndárica. Y Píndaro lo que decía es, deviene en el que eres. Y deviene en el que eres, lo que nos está diciendo, en el fondo, es que tú ya eres, pero tienes que trabajar para ser tú mismo. Es decir, están las potencialidades y las capacidades propias en ti. Pero lo que hace un libro como los que mencionas es facilitarlo y hacerlo digerible para hacerlo vendible. Y la filosofía va a buscar todo menos vender fácilmente. A ver, entonces quiero pensar que a lo mejor podría funcionar esta comparación. Quiero hacer una comparación. Es muy importante, voy a insistir en esto, me parece que es muy importante para los chicos y las chicas, porque me parece que ha sido muy invasiva esta nueva idea de los coaching, de frases de superación personal, que digo, no tengo nada en contra de ellas, pero son tan volátiles que por eso considero yo que es necesaria la filosofía. Claro. Pero la comparación que quiero hacer es esta, porque digo una palabra bien interesante, le ha quitado como lo profundo. Así es. No sé, yo estoy seguro que si le preguntamos a un chico, ¿te gusta el chocolate? Van a decir que sí. Pero el verdadero chocolate es un grano muy amargo. Así es. Incluso se vende el chocolate amargo casi puro, como es el proceso del tostado y vuelto pues comestible. Es muy amargo. Y para poderlo comercializar, por decirlo de alguna manera, se le ha echado canela, menta y mucha azúcar. Y entonces eso es lo que mucha gente piensa que les gusta, pero en realidad no les gusta el chocolate profundo. Así es más o menos la filosofía, maestra. Sí, creo que haces una muy buena metáfora. Lo que pasa con todas estas, digamos, enfoques, ¿no? De ayudarte a vivir y ayudarte a vivir optimistamente y tener buena actitud en la vida, lo que creo que omiten es que la profundidad de la vida, si pensando en Dionisos, la finitud, la contingencia de la vida, es decir, que no controlo mi vida. Y por eso, y regreso ahí también con el tema de la muerte, porque la muerte, cuando pensamos en la muerte, lo que me está diciendo permanentemente es que no soy absolutamente dueña de mi vida, que yo no puedo disponer de mañana de mi vida. Vaya, disponemos de nuestra vida, pero en realidad en cualquier segundo, eso lo pensaban los existencialistas, ¿no? La muerte puede venir en cualquier segundo. Y la pandemia que vivimos aquí y en el resto del mundo nos trae la conciencia de la muerte en cada segundo. Ajá. A lo mejor algunas personas como medio de protección dicen, no, yo no me voy a morir, no me pongo tapabocas, no me va a pasar nada, estoy fuerte, o hay mucha seguridad en su salud, pero en realidad cuando uno piensa en lo fuerte o lo difícil que es enfrentarse a la muerte, uno tendría, digamos, como una vuelta a la realidad y una angustia, ¿no? Entonces, me parece que no entender que la profundidad de la vida implica hablar de nuestra propia muerte y de la muerte de nuestros seres queridos, y además de la muerte de nuestros afectos también, de nuestros gustos, de nuestras pasiones, implica dolor. Ajá. En ese sentido no hay muertes, no hay vida sin dolor. Ajá. No hay vida sin dolor. Algunos distinguen dolor y sufrimiento, que me parece una buena distinción. No hay vida sin sufrimiento, no hay vida sin dolor. Y la filosofía nos ayuda con todas las respuestas que nos da a sobreponernos a eso, porque lo pasa por la razón, pero no es eminentemente o absolutamente racional, sino que nos ayuda a comprender. Entonces, creo que por eso es importante la filosofía como una herramienta para entender que la vida tiene sus propias contradicciones
y todas estas doctrinas light, ligeras, no miran allí. Están pensando solo en la actitud, ¿no? Necesitas una buena actitud y la actitud te dice todo y sonríe y dices, no, espérame, también la vida implica sufrimiento y también vivir ese sufrimiento nos hace crecer y nos hace madurar y nos hace tratar a otras personas de manera distinta. Entonces, el sufrimiento es parte de... Se ganaría algunos enemigos contradiciendo a esa señora que sale haciendo ejercicio y diciendo que nadie te quite tu sonrisa, porque a esto se han enfrentado los chicos, las chicas últimamente, que ha habido toda una invasión de esos mensajes y que ojalá y quede claro que eso no es filosofía. Así es. Que esto es tan volátil como, ¿por qué será que después de que salgo de una plática de un coaching, pues se va ese pensamiento o esa sensación, porque finalmente creo que es lo único que genera, ¿no? Sensación, me siento bien por un ratito y ya no sigo más. Pero la filosofía sí nos obliga o nos conduce a ir reflexionando y a lo mejor es un poco más pesado, ¿no? Y a lo mejor por eso hay resistencia a acercarnos a los filósofos, ¿no? Claro. Yo creo que la filosofía muestra la vida y en momentos puede ser muy, a lo mejor dura y sacudirte. Pero cuando uno se sacude, cuando uno cuestiona sus prejuicios y cuando aún así dices, repito la frase de Nietzsche, el sí a la vida, tienes una aceptación de tu ser, una aceptación del ser de las personas que te rodean y una aceptación de la naturaleza y de que eres parte de esto, ¿no? Yo creo que la filosofía nos da como un lugar, nos va construyendo el lugar que queremos tener en el mundo y no olvida estas contradicciones, ¿no? Pensando, por ejemplo, toda la filosofía oriental, bueno, parte de la filosofía oriental plantea estas contradicciones, ser y no ser que es permanente y conocer ello, conocer estas contradicciones implica asumirlas, identificarlas, asumirlas, pero vivirlas con todo lo que son. En donde hay dos personas, y aquí a lo mejor me salgo un poquito del tema de la filosofía, pero la no violencia, por ejemplo, lo que nos va a decir es que cuando hay dos personas hay conflicto. Ajá. Y entonces si yo quiero vivir sin conflicto, siempre con la sonrisa y la buena actitud, y no, cuando hay dos personas o más hay conflicto, ¿no? ¿Y cómo vemos ese conflicto? Bueno, lo podemos ver como una cosa terrible, fatídica, o también como una oportunidad de generar una mejor convivencia. Bueno, pues a manera de conclusión, y digo, esto es un decir, porque a mí me gustaría transmitir a los chicos y a las chicas que yo, sin ser filósofo, me siento a gusto platicando con una filósofa de veras. Tú eres filósofo. porque me parece que la filosofía sí tendría que ser mucho más digerible. Uno es el que se hace más bien como que uno se adentra a estos conflictos y está bien, ¿no? El conflicto interno, está bien preguntarse todo el tiempo. Y digo, es un decir a manera de conclusión, porque si algo tiene la filosofía es que nunca concluye. Exacto. Siempre claro, hay una pregunta claro, otra pregunta y claro. nos vamos a quedar con muchas dudas. Y a mí me gustaría transmitir eso, que ojalá y que no estén pensando que aquí vamos a generar conclusiones, o que no estén pensando como precisamente lo que hace esta literatura más o menos light, que esa sí nos da conclusiones y creemos que ya está determinada la vida. Así es. Cuando tenemos la oportunidad de ser tan libres como la misma duda, quiero pensar, ¿no? Claro. Por eso también tienen tanto éxito las religiones. Las religiones y las doctrinas, llámese de cualquier tipo, porque te dan las razones que uno quiere oír, ¿no?
pues mira, la vida consiste en esto, tienes que hacer esto, cumplir estos preceptos, y cuando te mueras, si te portas bien, vas a ir aquí, o si te portas mal, vas... No, la filosofía te deja completamente sin cimientos, y lo que a lo que te empuja es a que esos cimientos los construyas tú. Es decir, tú eres proyecto, tú eres tu propio proyecto, eres tu obra. Nietzsche decía, haz de tu vida una obra de arte. He hablado mucho de Nietzsche, creo que se dio cuenta, te das cuenta que me gusta mucho, pero sí, él va a decir eso, haz de tu propia vida una obra de arte, ¿no? ¿Y quién te va a decir cómo, por dónde? Solo tú. Y me parece que ese camino en la educación, tenemos que guiar a las y los niños y las adolescentes para que encuentren su propio camino, ¿no? ¿Se podría decir que un chico sin ser filósofo está filosofando? Claro. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se está cuestionando el mundo. Se está cuestionando las relaciones sociales, se está cuestionando lo que siente, descubre lo que siente en la adolescencia. Descubre la amistad profunda, descubre el enamoramiento, descubre si el mundo le gusta, si no le gusta. Seguramente en la actualidad a muchos jóvenes no les gusta el mundo como está, porque la verdad es que creo que el mundo adulto no hemos hecho muy bien nuestro papel y estamos dejando un mundo bastante desastroso. Pero me parece que es inherente, porque se están cuestionando todo el tiempo y eso es maravilloso. Bueno, yo en general creo que la filosofía tiene un aroma maravilloso, tiene un sabor maravilloso y una sensación maravillosa. Insisto yo que yo no soy filósofo, pero me he acercado a algunos textos, me he acercado a filósofos y me gustaría decir que está bien, que es lo mejor que me ha pasado. Y que todos podemos filosofar, como dice también la maestra. Pues, maestra Mónica, muchísimas gracias. Tenía años que no la veía. Hace un rato. Y me da como que el doble o el triple de gusto verla. Y Muchas más que esté compartiendo con nosotros aquí para la comunidad Chintolola de aquí de Azcapotzalco. Y en unos momentos tan importantes como los que estamos viviendo hoy, y tan importante que de pronto podamos influir un poco en la reflexión personal, maestra. Reflexionar también es un placer. Sí. Aunque pueda pasar por un momento de angustia, cuando uno descubre cosas, es un placer que no tiene precio. Entonces yo los invito a que reflexionen, a que filosofen, a que lean filosofía, a que no le tengan miedo y a que pregunten lo que no entiendan. Muchísimas gracias. Y si se quedaron con dudas, qué bueno. Hay que leer. Ese es el chiste. Muchas gracias, maestra. Gracias Hasta a pronto. ustedes. Sigan las transmisiones de este Festival de Día de Muertos virtual desde la comunidad y desde la seguridad de su casa. Hasta pronto.